Ya, empezamos, Buenas ¿no? noches, buenas noches con todos. Bienvenidos a este taller número 41. Les doy la bienvenida a nombre de Pedro José Freile, presidente del Movimiento Amigo y del Quinto Poder. En esta ocasión tenemos a la doctora Alessandra Ceballos, quien nos va a acompañar, impartiéndonos el tema acerca de las funciones y responsabilidades del gobernador. Como ustedes saben, el taller que realizamos con ella por lo general siempre son conversatorios y diálogos, ¿no? Así que en el transcurso del taller pueden levantar la mano, pueden ir escribiendo en el chat, preguntando cualquier cosa y con eso nos vamos entendiendo. Doctora Alexandra, buenas noches. Cuando usted desee, Buenas por noches. favor, empezamos. Muchas gracias. Ayudarme cuando sean las preguntas, porque yo estoy, digamos, voy a dar la charla desde mi celular porque tengo la pantalla, todo lo que yo preparé, entonces me tiene que ayudar, ¿no? Listo, Bueno, gracias. yo le aviso. Ya, ok. Bueno, el tema es sobre los gobernadores, ¿no? Y las funciones. Pero no sé si ustedes se han puesto a pensar, ¿desde cuándo el Ecuador tiene gobernadores? Entonces, la respuesta es que en el territorio ecuatoriano existieron un total de 27 administradores coloniales. Esto viene desde la colonia. Nos trasladamos a 1540, con distintos cargos de acuerdo a la época y a la entidad administrativa que le correspondía al territorio. Así, por ejemplo, del imperio incaico, del imperio español, y primeramente aparece la gobernación de Nueva Castilla y luego aparece la gobernación de Quito en 1540. Sus 8 administradores, porque se acuerdan que nosotros pertenecíamos a España. Entonces, el rey de España necesitaba los gobernadores, necesitaba gente para saber qué está pasando en los territorios de la colonia, de los territorios colonizados. Entonces, él ha elevado a la Real Audiencia, ¿acuerdan la Real Audiencia de Quito? Empezaron a llamarse presidentes. Los gobernadores que él ponía empezaron a llamarse presidentes. Y el último administrador español fue Melchor de Aymerich, que ocupó el título de jefe político superior de la provincia de Pichincha, de Quito, perdón. En cuanto a la evolución política, en los primeros años de vida republicana tuvieron marcados por la inestabilidad. Había enfrentamientos de poder entre los oligarcas, entre los indígenas, que llevaban una situación a guerra civil casi permanente. Y se sangraban los escasos recursos que tenía el país en gastos militares. Esta situación provocó una debilidad del Estado y se necesitaba el fortalecimiento de las regiones. Entonces, luego aparece la primera estructura, la construcción de un Estado-nación. Inicialmente, la época política estuvo marcada por la figura de Flores. ¿Se recuerdan del primer presidente Juan José Flores en 1830, cuando aparece la República, hasta 1834 y hasta el 45 con Vicente Rocafuerte? Durante la administración de Vicente Ramón Roca, es unos 10 años después, paralelamente a la adopción de algunas medidas para el control de las autoridades y el comercio, principalmente, acuérdense, nuestro país tenía los indígenas que tenían los obrajes, teníamos las grandes extensiones de tierra que sacaban los productos agrícolas. Entonces siempre se necesitaba administradores, sobre todo fuera de la capital. En las diferentes regiones se necesitaba que alguien administre, que alguien sea los ojos. Ahí es cuando aparecen los famosos gobernadores. Dice que Vicente Ramón Roca plantea la reorganización política y territorial de las regiones orientales. ¿Por qué nos dirigimos a las regiones orientales? Porque acuérdense que las regiones orientales era un territorio desconocido.
No se sabía hasta dónde era la extensión, se llamaba el territorio de Iquitos, la tierra de la canela, pero nadie sabía hasta dónde iba eso. Sabemos que el Poder Ejecutivo instó, dice, cámaras para reunir en 1846 y establece un régimen especial para los territorios de Oriente. ¿Qué quiere decir? A los territorios que estaban por conquistar. Que entraban, ¿cómo entraban? Entraba un representante del gobierno y acuérdense, entraban los jesuitas principalmente, que iban a catequizar, a llevar la religión a estos países, que ellos, a estos tribus que ellos decían que están totalmente, eran totalmente ignorantes, pues no era salvajes, si cabe el término, en esa época. La protección de los indígenas era principalmente dada a los misioneros. La fundación de nuevas poblaciones, el fomento de inmigración, tanto de ecuatorianos como extranjeros, era principalmente lo que más importaba en ese tiempo. Era lo que más importaba. Entonces, el gobernador era el encargado de nombrar comisarios, era nombrado tenientes políticos. Yo tenía cuando vino la primera vez Humboldt, él hizo un recorrido por todas las zonas de América. Y hay un cuadro de Humboldt que aparece en varias oportunidades en que él habla de que el alcalde, por ejemplo, el alcalde desde esa época era nombrado por los pobladores, pero el alcalde de esa época, de la época de Humboldt, cuando llegó acá, estamos hablando entre finales de 1700, cuando llega acá Humboldt, el alcalde tenía le ponían, cuando le nombraban alcalde, le ponían un sombrero de madera. Y cuando él pasaba por la calle, por ejemplo, por la Guayaquil, por las principales calles de la población que haya sido nombrado alcalde, la gente le botaba tomates, le botaba naranjas. Ese era el recibimiento del alcalde. Entonces, por eso él tenía ese sombrero de madera, ¿no? Es una curiosidad de nosotros, ¿sí? Entonces, ahora, nos vamos de la historia. Solo quería así darles una pequeña referencia como para amenizar un poco, porque esto es largo. Ahora, ¿quién es el gobernador? ¿Qué hace el gobernador? La Constitución dice, es el asesor y el asistente del presidente de la República en materia de gobierno. Administración, ejerce la rectoría de la política pública de mejora de eficiencia, eficacia, calidad, desarrollo institucional e innovación, coordinar y realizar las gestiones que el presidente de la República le requiera. Ese es para adornarle. Pero la principal actividad del gobernador, dice, en teoría, es la primera autoridad, pero es nada menos que el representante personal del presidente de la República. Por lo tanto, es sus ojos, sus oídos, su voz en todo el territorio ecuatoriano, en donde existan los gobernantes. Entonces, para llegar a ese puesto, usted necesita dos condiciones. Parece que aquí. Parece que me voy a saltar esto. Ya. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Es increíble. ¿Cuáles son los requisitos que necesita para usted ser gobernador? Primero, la primera condición es ser amigo del presidente, pues. Este requisito es fundamental. Como los gobernadores son designados no electos, en casi todos los países, su facilidad para llegar al presidente y ponerle al tanto de todo lo que está pasando en las diferentes regiones del país, sea lo bueno o lo malo. Esto es, por eso es un hombre indispensable, es de la absoluta confianza del presidente, el gobernador, porque acuérdense que el alcalde es nombrado por
por, por elección popular, ¿no? Ahora, el segundo requisito importantísimo para ser gobernador, lo que pasa que yo tengo una discapacidad en la mano terrible, entonces por eso me demoro no puedo mover algunas cosas, pero bueno, ahí voy. El segundo otro requisito debe tener el gobernador la capacidad para nombrar y remover a los empleados de libre remoción en la burocracia de las provincias y de las instituciones que el gobierno financia. Pero no es tan fácil remover a la gente. O sea, le ponen que dice, él tiene la capacidad, por ejemplo, él nombra al teniente político, nombra a los comisarios, pero eso siempre digamos, se maneja políticamente, ¿no? Por ejemplo, el gobernador le llegan 3, 4 alternativas, tiene que conversar con la comunidad, ver que verdaderamente la persona que le va a nombrar él verdaderamente va a cumplir su función. No es, o sea, él tiene la capacidad de nombrar, pero eso es entre paréntesis. Como les digo, esos son cargos que realmente se busca qué persona tiene mayor llegada a la población para que se pueda hacer el trabajo. Debe tener un gabinete provincial al que debe pedirle cuentas sin temor ni favor. Están encomendadas las tareas de la administración, por lo tanto, que se haga lo que se haga y se deje de hacer, tiene que ser juzgado por el gobierno, ustedes saben, ¿no? Y principalmente lo que dijimos al comienzo, él tiene los oídos y la voz de la presidencia de la República. ¿Cuántos gobernadores hay? ¿Cuántas provincias tiene el país? El país tiene, tiene 24 provincias, ¿no? Más la insular. Ecuador está integrado por 24 provincias, pero solo Pichincha no tiene gobernador, pues en esta ciudad está el poder ejecutivo. Hay 23 gobernadores de las provincias del Ecuador. Ahí también le incluimos al delegado del Consejo de las Islas Galápagos, provincia insular. Son 24. El objeto de los gobernadores será el articular el trabajo con los gobiernos locales. Ahí habla de las prefecturas, los municipios, que son los alcaldes, las juntas parroquiales, así como con las instituciones públicas, los que tienen, porque ahora se acuerdan que nosotros tenemos un gobierno descentralizado. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de instituciones tiene sus oficinas en las diferentes provincias del país. Entonces, el gobernador es el encargado de articular absolutamente con la prefectura, con los alcaldes y también con los diferentes ministerios, los que tienen su representación de los gobiernos descentralizados en las diferentes provincias. Ahora, nos vamos a la Constitución Política del Estado. En el artículo 227 dice, en las provincias habrá un gobernador, representante del presidente de la República, que coordina y controla las políticas del gobierno nacional y dirige las actividades de funcionarios y representantes de la función ejecutiva en cada provincia. El gobernador nombra. ¿Qué nombra el gobernador? Nombra al teniente político, como habíamos dicho, los comisarios, de ser el caso, en las tenencias políticas. El jefe político, por ejemplo, el jefe de la policía, eso nombra, ¿no? Eso nombra el gobernador, pues. O sea, por eso, ¿no ve que él tiene, como decir, el mando de organizar la provincia? Entonces, él necesita tener gente de su confianza en los diferentes sitios, sino ¿cómo controla? ¿Cómo controla? ¿Cómo sabe lo que está pasando? Entonces vamos a la sección de los gobiernos autónomos, es el artículo 228.
Los gobiernos seccionales, como habíamos dicho, autónomos, serán ejercidos por los consejos provinciales, los consejos municipales, las juntas parroquiales y los organismos que determinen la ley para la administración de la circunscripción territorial e indígenas y afroafricanas. ¿Qué tenemos con los indígenas? Tenemos que ellos tienen su ley especial. Si se acuerdan que ellos tienen la ley de los pueblos indígenas, que ellos no entran con vainas, a ellos no es que usted les puede poner y decir, el gobernador dice, no. Ellos tienen su cultura de pueblos ancestrales y ellos tienen, dice, el reconocimiento. Aquí tenemos en el artículo 248 de la Constitución, se reconocerá a las comunidades, comunas, recintos. La ley regulará, dice, la ley regulará su existencia con la finalidad de que sean consideradas como unidades básicas. O sea, ellos no se puede uno entrar en la ley central de la ley de indígenas, ¿no? O sea, hasta ahí usted puede manejar todo, pero ahí usted no puede meterse en el gobernador. No puede meterse. Por más desconcentrado que sea, ahí no entra. Entonces, por eso habla y dice, se respetará la administración de los territorios indígenas y afroecuatorianos. Los gobiernos provinciales y cantonales gozan de plena autonomía, porque hablamos de los gobiernos descentralizados. Uso de sus facultades legislativas, podrían dictar ordenanzas, crear y modificar y suprimir tasas, contribuciones especiales. No. Pero usted sabe que eso siempre pasa por varios tamices. Si es que quiere, por ejemplo, qué sé yo, estamos hablando de, por ejemplo, pasos peatonales en las carreteras, cobros, esas son las tasas, pero eso lógicamente ya maneja el gobierno, ¿no? Y eso tiene que conversarse lógicamente con el gobernador y pedir autorización, porque usted sabe que el gobernador, como estamos diciendo, es el que le comenta al presidente, están requiriendo tal cosa y se autoriza o no se autoriza a través de las autoridades convenientes y la plataforma gubernamental necesaria para que eso se dé. La mitad más uno de los consejeros serán elegidos por voto popular y los otros designados de conformidad a la ley, así como el gobernador, que es elegido directamente por el presidente de la República. Los consejos provinciales representarán a la provincia. Además, las atribuciones previstas promoverá y ejecutará la vialidad, el medio ambiente, el manejo de las cuencas hidrográficas, la jurisdicción. Todo eso está a cargo de los consejos provinciales. Los consejos provinciales que, lógicamente, coordinan. Una cosa es el consejo provincial, ahí está el prefecto, el alcalde, los concejales, pero siempre tienen que coordinar con el gobernador. Por ejemplo, ¿qué pasó en Guayaquil? Le nombran al Vicente Tayano de gobernador. Estaba de alcalde, sigue de alcaldesa Cintia Viteri. Pero no había esa conexión, ¿no? No había esa conexión porque Tayano, viejo político, sabía perfectamente lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. Pero se topó contra una pared, contra Cintia Viteri, que ella dice, bueno, yo no tengo que darle cuentas a nadie, yo soy nombrada por elección popular y esto se hace así, asado, cocinado, y entonces no había diálogo. Entonces ya él es un hombre que tiene su edad también político, entonces dijo, yo no voy a estar lidiando con esta señora, siga nomás, y sencillamente renunció a la gobernación y tuvieron que poner a otra persona, porque siempre es necesario que existe el diálogo. Ahora, nos tenemos que llegar, así como pasamos por la Constitución, nos vamos ya directamente a la ley de régimen administrativo. En la ley de régimen administrativo está de los gobernadores y demás agentes de la función ejecutiva, porque acuérdense que el gobernador es directamente del ejecutivo.
Artículo 49. Cada provincia, inclusive la de Galápagos, excepto la provincia de Pichincha, serán regidas por un gobernador nombrado por el presidente de la República. Artículo 78 de la Constitución. El artículo 50 dice, el gobernador tomará posesión del cargo ante el ministro de gobierno o ante la autoridad que el ministro de gobierno designe. Para ser gobernador se requiere hallarse en ejercicio de los derechos ciudadanos, tener 25 años de edad por lo menos. El gobernador es agente del presidente de la República en la respectiva provincia y se comunica con él por directamente o por los ministros de Estado. Corresponde al gobernador. Ahí le da una serie de cosas, pero yo le digo, de todas hay unas 2 o 3 que son las más importantes. Velar, y dice que es la observancia de la Constitución y las leyes, cuidar la tranquilidad del orden público. Eso sí, no, porque el gobernador creo que es el último que se entera cuando hay algún problema. Más vale los que sí están pendientes es la fuerza pública, ¿no? La policía. Cooperar con la correcta realización de las elecciones. Ahí tiene cuando son procesos electorales. Cooperar, dice, impedir conflictos sociales. Uy, imagínense, el gobernador que ahorita mismo ya le quiero ver al gobernador en las calles. No, pues, eso se da porque son reacciones, son derechos adquiridos. La misma Constitución dice que las personas pueden salir y reclamar lo que ellos creen justo o no justo, ¿no? Velar porque los funcionarios del orden público, los empleados, cumplan en el desempeño de sus funciones. Eso es un saludo a la bandera porque cada institución tiene sus propias reglas, cada institución tiene su departamento de recursos humanos y ustedes saben que para eso hay la ley de servicio administrativo, carrera, ¿cómo es? Servicio administrativo, carrera civil, que es la que manda para los servidores públicos, ¿no? Luego tenemos, dice, fomentar la cultura, las bellas artes. Bueno, relativo, también tienen que ver la asistencia, la sanidad, las obras públicas, a obras públicas siempre tiene que ver con esto de saneamiento ambiental, que estamos tratando el agua potable, saneamiento ambiental, que es uno de los problemas que nosotros acarreamos hace muchísimos años en la mayoría de las provincias, ¿no? Que a rato siempre se da soluciones a medias. Velar por también el manejo ahora hay mucho que es el manejo de los desechos sólidos, los desechos que son quirúrgicos, todo eso es digamos, es parte de la misión del gobernador, siempre estar velando por todo eso. Velar por la exacta recaudación de las rentas fiscales. Eso sí, no, porque cada institución tiene su forma de hacer y sobre todo eso para mí, más que el gobernador es el municipio. Ordenar la fiscalización a quien corresponda, pedir a la Contraloría tome las medidas para la determinación del presupuesto. No necesariamente, porque él está sentado en una mesa que es el Consejo Provincial. Entonces, no es que él solo decide, porque ahí hay varias voces, como yo les dije, está el prefecto, está el alcalde, entonces no necesariamente él podrá participar, pero no es que tenga poder de decisión. Dice recibir los nombramientos de los empleados, pero siempre y cuando estén a su cargo, porque no puede digamos, interferir en otras entidades. Dice, presentar al ministro de gobierno las ternas, ahí estamos hablando de las ternas que serán obligatorias, que serán vistas por el presidente de la República para intendentes de policía, jefes políticos, jefes de seguridad, jefes de investigación, comisarios nacionales, tenientes políticos. Siempre habrá una terna, ¿no? Pero él
simplemente presenta, pero la decisión no está en él. Para el nombramiento de los demás funcionarios y empleados de las dependencias que se refiere al orden ejecutivo serán consultados a los ministros y a los departamentos correspondientes. O sea, sencillamente no es que él tenga una autoridad. Él tiene voz, tiene opinión, pero también esa opinión es limitada y posiblemente esa opinión es direccionada desde el gobierno central. Visitar todas las parroquias con el objeto de informarse por sí mismo el cumplimiento que se hayan dado a las leyes, decretos, disposiciones superiores en el manejo de los empleados y de las quejas. Expedir, dice, imponer a los empleados las sanciones y correctivos de la ley orgánica de la administración y control. Eso, como yo les dije, es muy difícil porque él a su cargo prácticamente no tiene a nadie. O sea, son personas que trabajan con él, pero cada uno de ellos tiene su propia organización, ¿no? Dar cuenta al respectivo superior jerárquico de las faltas de los empleados en el ejercicio de sus funciones, ejercer mando sobre la fuerza pública acantonada en la provincia. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ahorita, como yo les digo, debería salir el gobernador y decir, le quiten las piedras de los caminos, pero bueno, él ordenará a la fuerza pública, pero ahora es muy difícil, pero bueno, esa es parte de las acciones de él. Ordenar al resto de los jefes, oficiales, soldados que cometan infracciones, inspeccionar lo concerniente a lo que se perjudique a los particulares, en órdenes necesarias para evitar objetos, pérdida de objetos, hurtos, cuidar de la estricta responsabilidad que se cumpla lo dispuesto en el 134 de la Constitución, que es respetar todo lo que es todos los preceptos constitucionales, ¿no? Es lo que está hablando, y de todas las autoridades, respetar todo lo que se ordene. Ordenar la detención a lo que han cometido, ordenar la detención de los que han cometido delitos, lo que él conozca, porque ustedes saben que para eso van a las tenencias políticas. El que conoce es el teniente político, no el gobernador. Entonces, claro que él de relancina, como es jefe del teniente político, también conoce, pero el que verdaderamente ejecuta es el teniente político. O sea, ¿En cada cantón debe existir un teniente político o es provincial? Depende de la cantidad de población que tenga, porque hay algunas demasiado pequeñitas que solamente tienen la tenencia política, hace como es hace de todo, de todas las cosas, porque son tan chiquitos que no amerita mayor cosa. Pero claro, las grandes, si ya tiene una provincia grande, ahí sí ya tienen toda la estructura, ¿no? Dependiendo de la cantidad de la población que tenga. Nombrar, dice, eso sería. Presentar, lo más importante, dice, presentar anualmente a la consideración del presidente de la República un plan de actividades del trabajo dentro del cual contemple las necesidades de la provincia. Como yo les dije, eso aparece ahí el Consejo Provincial, ahí está el prefecto, está el alcalde, entonces él es una voz más, pero lógicamente como él es la persona que es puesta por el presidente de la República, la persona que llega al presidente con la noticia de lo que es el plan de actividades, es el gobernador, ¿no? Pese a que por otros caminos también se enterará porque siempre hay la reunión de los alcaldes, siempre es una información que circula, ¿no? Ordenar bajo sus responsabilidades, dice, ordenar bajo su responsabilidad en circunstancias de conmoción interna el manejo de la mano armada. Sí,
¿Usted cree que un gobernador se va a exponer a que mañana le diga lo que acaba de pasar en Cotopaxi? Que se acaba de caer el señor el, el, el señor de la camioneta y muere. Periodista. Entonces, imagínense, ¿qué se va a meter el gobernador en ese para qué? Si para eso hay las demás autoridades, ¿no? Entonces, ejercer las facultades extraordinarias y lo que le señala la ley y lo que el presidente le encargue. Eso es prácticamente lo que hace un gobernador. Más interesante es lo que hace el teniente político, honestamente. Y más interesante es también lo que hace el prefecto, porque como yo les dije, para mi criterio el gobernador es los oídos del presidente, pero siempre me parece a mí que será un poquito una figura decorativa, ¿no? Decorativa porque él puede llegar, por ejemplo, llegar al Consejo Provincial y decir, bueno, el presidente más o menos dice que orientemos el desarrollo provincial o de tal manera, o sea, les da el conocimiento de lo que quiere el presidente que más o menos se maneje en la provincia, pero la decisión no está en él. O sea, lo único que tiene que hacer es cuando el consejo tome la decisión, él tiene que hacer la inversa, tomar la resolución, ir donde el presidente o donde los ministros, decir, saben que esta provincia en este tema se ha pronunciado de esta manera. El alcalde va a tomar esta decisión. O desde la prefectura se va a realizar, por ejemplo, un canal de riego, por decir algo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Siempre en las provincias tenemos, el principal problema de todas las provincias es el agua, principalmente es la potabilización del agua, normalmente las tierras, las acequias, ahí no solo tiene la palabra, ni siquiera, porque ahí hay dentro de la población hay la Junta de Aguas, que es verdaderamente la que toma las resoluciones, no es el gobernador. Eso es con relación a lo que me correspondía hablarles sobre, pero eso le digo, más importancia para mí que el gobernador es el Consejo Provincial. No. El Consejo Provincial es el que verdaderamente es el que actúa, es el que está, es el que dirige, ya están los municipios, ¿no? Está el municipio, está el alcalde, como le dije, la prefectura, mucho se hace en las provincias con la prefectura más que con los alcaldes. Eso sería lo que yo tenía que comentarles con relación a esto. Que de ahí no hay más, no es interesantísimo la actividad de los gobernadores. ¿Alguna pregunta? ¿Quiere alguien acotar algo más a todo lo que se está diciendo? Gracias, mi doctora Alessandra, gracias por la exposición. Ahora sí, empezamos. Pedro José, buenas noches. Buenas noches, Alexandra, buenas noches. Hola. Gracias, como siempre, por esa maravilla que es poder instruirnos de tu voz. Realmente es una maravilla. Muchas gracias. Marlon, gracias por organizar. Gracias a todos por estar aquí. Más bien entendiendo en qué consisten las funciones, estas distintas funciones que pueden asumir, valga la redundancia, distintos niveles de funcionarios. Uh-huh. Se ha hablado en muchas ocasiones de que muchas de las funciones del prefecto podrían ser absorbidas por otros estamentos. ¿Qué recomendarías tú? Yo para mí es importante, verás, las provincias son territorios pequeños, ¿no? Y como saben decir, en pueblo pequeño, infierno grande. Entonces, no puedes mezclar porque es una confusión. O sea, ¿quién mismo tiene el poder? ¿Quién mismo tiene la palabra? ¿No? Hay veces en que el alcalde ordena una cosa y el prefecto sencillamente se pone a hacer otra. Por decirte, acaba de pasar, yo subía
hay veces en que visito esta zona de Machinguí y resulta que un día me llaman porque soy de una comisión y me dice, doctora, ¿sabe que hay una reunión con el alcalde de Tabacundo? Y dice, y hay que ir. Y justamente yo estaba por esa zona, le digo, bueno, ya si quiere le acompaño. Entonces, claro, el alcalde dice, bueno, les cuento que ya es mi último año y ya se me está acabando, ya es mi último año y yo estoy en los últimos meses. Entonces, necesito hacer tengo que pavimentar cinco carreteras, ya, 5 tramos. A ver, ustedes, por ejemplo, tienen el tramo tal, ahí hay una plantación y el resto son propietarios individuales. A ver, ya, aquí nos sentamos, ya, yo pongo el 50%, el otro 50% tienen que poner ustedes. Entonces todo el mundo se queda, sí, bueno, ¿y de cuánto estamos hablando? ¿De qué se trata? O sea, no, es una loquera. Entonces, luego, como todo el mundo salió así como, ¿y ahora qué hacemos? Porque si no, o sea, la amenaza, ¿no? Que bueno, entonces después no estarán pidiendo, que no sé qué, verán que hay el asunto de la Junta de Aguas y vamos a ver, porque como hay que hablar de la distribución de las aguas, entonces a los que verdaderamente colaboren se les hará oídos de este asunto del agua. Y yo le oía y yo decía, pero ¿qué tal? Entonces, bueno, luego logramos hablar con el prefecto, después de que aparece este alcalde, hablamos con el prefecto, no, dice, doctora, pedimos una reunión, no es así, dice, ¿qué le pasa? Dice, no, esto ya está presupuestado, solo las calles, los tramos que hay que hacer, y no sé si ustedes han bajado para, ahorita que está toda la confusión en Cayambe, estaban arreglando todita la vía, ¿no? Eso es lo que está presupuestado y para eso tenía el señor. Pero se le ocurre que iba a hacer un tramo de una calle en un sitio X al lado de una plantación, porque la plantación posiblemente le dijo, ve hermano, yo quiero que me hagas, que me pavimentes este tramo. ¿No? Entonces, como le faltaba plata porque la plantación no le da todo, entonces ahí nos llama al resto de oidores y nos dicen, bueno, señores, cáiganse con tanto si quieren. Entonces, la mayoría dijo, no, nosotros estamos tranquilos, aquí está con piedritas y ahí estamos en la paz hasta que cuando buenamente se haga la pavimentación, pero ¿qué tal? Entonces, y yo veo en un pequeño ejemplo que les doy, es lo que pasa en grande. En ese consejo provincial, todo el mundo mete cuchara y todo el mundo viene con intereses de fuera. Les voy a contar otro caso, por ejemplo, en el noroccidente, en los bancos. Eso pasó hace 10 años. Resulta que unas personas hacen un asentamiento, hacen un asentamiento y según el alcalde agarra y les desaloja porque les dicen no, que eso es terreno era una parte municipal y otra era privada. Entonces, bueno, la privada dejaron porque ya hubo más problema, pero el resto del asentamiento estaba en un terreno municipal y había, yo diría, siquiera unas 30 familias, pero bien de escasos recursos, bien difícil situación con sus casitas ahí. Ya se habían asentado. Entonces empieza que la invasión, que no sé qué, que el prefecto les defendía, que el alcalde ya les quería ahorcar, que les votaba, que no les votaba, que bueno, a la final después de toda una confusión de que entró que el teniente político, que el comisario, porque ya se hizo un problema de comisaría, bueno, un relajo, de ahí el alcalde dice, bueno, entonces, como ya para evitarnos este problema, les desaloja y les manda a vivir al lado del botadero de basura. A mí me parecía eso inhumano. O sea, eso sí me dolió hasta el alma, ¿no? Porque había unos niños chiquititos, ¿no? Que uno pasaba y estaban jugando con lo que las volquetas llevaban la basura al botadero
y ustedes saben que caen las basuras. Entonces yo decía, me muero, esto es una contaminación, esto es una cosa horrenda. Y créame que hace 10 años ahí este personaje sí metí la mano un poquito hasta el codo, que ya me iba hundiendo, pero yo decía, esto yo no voy a aguantar. Entonces, este asunto se llevó a la asamblea. Había ahí un asambleísta de más o menos de la zona y se habló, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Por eso le digo, ahí todo el mundo mete cuchara. Le hicieron un telefonazo nomás al alcalde y le dijeron, ¿pero qué está pasando? ¿No? ¿Qué es lo que usted está haciendo? Está poniendo en peligro, vea, a la cantidad de familias. Cuando había unos terrenos bastante racionales de propiedad del municipio. Ustedes ven que los bancos no es que bestia. La ciudad de Quito, la ciudad de Guayaquil es un campo, ¿no? Y había un montón de terrenitos bastante racionales. Así que eso se hizo. Y se hizo unas comunidades, unas 2, 3 comunidades que se hizo que son verdaderamente cooperativas, que vea, Dios fue bueno y se ayudó. Pero como yo les digo, en pequeñas poblaciones es infierno grande, todo el mundo sabe de todo, todo el mundo conoce todo, todo el mundo opina de todo, y una autoridad quiere tener más fuerza que la otra. Una autoridad quiere que manejarle a la policía, a la fuerza pública, y el otro también. Entonces, eso tiene que suspenderse. Y peor todavía, pues como la Constitución les da autonomía, porque son entidades autónomas. Es una barbaridad. Vea, por ejemplo, yo recuerdo en alguna ocasión hace muchos años en la alcaldía de Rumiñahui. Ojalá no haya nadie cerca. Pero les cuento que, por ejemplo, después me meto en un lío. El alcalde de Rumiñahui tenía un sueldo de $5,000 y la secretaria $3,000 y el resto de funcionarios de la alcaldía de Rumiñahui ganaban 200, 300. ¿Qué es eso? O sea, no, pues esas autonomías no conviene, porque debería ser no, algo, ¿no? Decir, por ejemplo, a ver, el sueldo de los alcaldes es tanto, no podrá ser mayor de tanto, pero no así, porque el presupuesto que les dan se gastan en los famosos estudios, ¿no? Que entonces van a arreglar el mercado, ya. Entonces, estudios y los proyectos, entre proyectos y estudios, supóngase que hay un monto de $100,000 para arreglar el mercado. Solo en planos, en proyectos y en estudios ya se han gastado $50,000. Entonces, cuando llega verdaderamente la obra, tienen 10 o 20, y después de todo lo que se ferea, hay unos $20,000 para verdaderamente hacer la obra. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Para qué tanta autoridad? Eso es mi punto de vista. Y les doy con nombre y apellido, y no por poco, lo que verdaderamente pasa. Yo tengo una consulta, doctora. Dígame. ¿Por qué cree usted que, bueno, yo he notado en mi provincia, en Bolívar, y también Sí. aquí en Chimborazo, los últimos gobernadores que hemos tenido han sido, han sido lamentables, o sea, y ¿cómo pueden llegar ellos a ser gobernadores? Como usted dijo, o sea, porque son amigos del presidente, pero Solo por eso. ¿cómo es que este tipo de gente puede llegar, no puede llegar una persona correcta? Ya depende del presidente, porque el presidente les nombra directamente. La misma ley está diciendo. Y por eso le digo que simplemente necesita 2 requisitos del gobernador. Primero, ser amigo del presidente. Y es la verdad, está escrito, tener la confianza del presidente. No, eso está escrito. Para eso es el gobernador. Y luego dice cumplir las atribuciones que más o menos velar por todas las cosas que estamos diciendo que tiene que velar, que no tiene ningún sentido, porque eso hacen en otras instancias. Entonces, así no es, pues, hijo.
así no es, porque ese es, y no es que me estoy inventando, la ley te dice eso, ¿no? Un gobernador, en teoría, es la primera autoridad de la provincia, en teoría te dije, es nada menos que el representante personal del presidente. Y por eso acuérdense que cuando yo empecé a leer, les decía que necesita dos requisitos. Primero, la primera, amistad con el presidente. Porque si va a ser el representante del presidente, si es oídos, voz del presidente, entonces debe tener la confianza, debe tener el beneplácito del presidente. Y luego, dice, tener la capacidad para nombrar y remover a los empleados, que no hay tal, porque ¿qué es lo que está diciendo la misma ley? Acabamos de leer que tiene que presentar una terna y tiene que presentarla al ministro. Y el ministro, entre los ministros, ven la conveniencia o no la conveniencia de nombrar el resto de las autoridades. Entonces, bien complicado. Por eso yo les dije qué es lo que pasó. Por ejemplo, Verbigracia, lo que les conté del Vicente Tayano. Vicente Tayano fue nombrado gobernador de Guayaquil. El Vicente Tayano, un político de una experiencia bárbara, ha ocupado muchos cargos. ¿Qué va a ponerse a lidiar él con la Cintia Viteri? Ese rato dijo, hasta aquí nomás, hasta luego, me voy. Renunció, pues. Pero lógico, pues, hijo, a esas alturas, a esas edades, ponerse el pobre de estar controlando, no, pues, ¿qué le pasa? Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás, hijo. Tenemos una pregunta de Israel y de Pedro Diga, José. Israelito. Buenas noches, legionarios. Pedrito, buenas noches, doctora. Como siempre, aprender de su experiencia es lo mejor. Yo más bien solo quería emitir un comentario al respecto del tema. Yo coincido con usted y creo que con muchos. En sí, el gobernador no tiene un rol importante en la provincia ni un cantón. Más allá de que es nombrado a dedo, se supone que un gobernador debe coordinar actividades con los distintos direcciones representativas del gobierno central, sea dirección de salud, sea dirección de educación, sean el CNT, sean la CNEL. Entonces, ni siquiera en ese tipo de coordinación puede tener liderazgo. ¿Por qué? Porque cada uno de los directores de estos entes también son nombrados por los ministros, que los ministros de sus personas que tienen confianza. Entonces, desde ahí nace el conflicto en cada cantón y no se puede llegar a soluciones. Entonces, si es complicado, yo pienso que sí se debería tener la alternativa de que estas posiciones, sean gobernadores, directores, puedan ser elegidos con un concurso de méritos o posición, que sepan responder a la provincia y al cantón que los necesita. Solo eso, nada más. Gracias, doctora. Toda la razón. Es que es toda la razón, porque ya no podemos vivir en esa historia de que la gente es nombrada a dedo, pues ya no, así no. Y peor en cosas tan delicadas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Pedro José. Yo quería hacer un comentario más bien a partir de lo que Alexandra nos ha mostrado el día de hoy. Parece claro entonces que hay funciones como las del gobernador que prestan menos utilidad y cuestan más de lo que realmente nos sirven como sociedad. De hecho, la figura del gobernador por sí misma, con la forma en la cual incluso dentro de nuestro sistema está redactado como una presencia amistosa, como una delegación del poder central hacia las provincias, en realidad parte de una lógica de un estado de otro tiempo, en donde la correspondencia administrativa viajaba durante muchos días para poder trasladar una orden administrativa. No había internet, de hecho probablemente no había telégrafo cuando se escribió la norma que... A mula nada más, exactamente. Entonces, cuando una instrucción llegaba, tenía que llegar a manos de alguien sumamente confiable para poder llevarse a cabo la instrucción de un poder central que además gobernaba un estado que solo existía en lo central. Los alcaldes
en el tiempo en el que se escribieron estas primeras normas, ni siquiera eran designados por la gente, por votación. Eran elegidos, en unos casos, por unos cabildos muy someros, muy rudimentarios, o en realidad los jefes políticos ejercían esos encargos permanentes de parte del poder central, casi como quien ejercía una delegación por una cédula real en la época de la colonia. De ahí en adelante un poco la figura del gobernador en realidad corresponde en nuestro tiempo a otras figuras de administración pública, a estados federados, tal vez a provincias con verdadera autonomía, en donde el gobernador es un poder ejecutivo, es verdaderamente un poder ejecutivo, con facultades de administración más parecidas a las de un pequeño presidente que a las de lo que hoy tiene un gobernador, porque de hecho los gobernadores en los estados federales, por ejemplo, ejercen funciones más parecidas a las de un presidente que a las que nosotros consideramos propias de un gobernador. Tal vez en ese sentido, o cambiamos de sistema, de hecho aquí este es un ejemplo en donde tenemos que romper el sistema, o le damos o redistribuimos las competencias de lo ejecutivo en el nivel seccional, para no tener unos funcionarios que vienen a ser una suerte de correos de brujas, chismeadores oficiales o comodines de parte del Poder Ejecutivo. Porque estas figuras a la corta o a la larga, aunque en muchos casos, de hecho para los gobernadores que de una u otra manera lleguen a oír este audio, porque tengo el gusto de conocer a muchas personas que han ejercido las funciones o que están actualmente en funciones, hay gente muy buena gente que está haciendo de gobernador o ha hecho de gobernador, pero en realidad la figura por sí misma no nos sirve de mucho, porque estos gobernantes en realidad no gobiernan, son una especie de duques, una especie de marqueses o reyes, sirven en la distancia a la corte del presidente, pero en nada le sirven a la gente sobre la que se supone que gobierna. Ese era el comentario. Justamente cuando empecé, voy a permitirme volver a leer, dice que en la colonia, antes de la colonia, en el territorio ecuatoriano existieron 27 administradores coloniales, con distintos cargos de acuerdo a la época y a la entidad administrativa que le correspondían al territorio desde la conquista del Imperio Incaico por el Imperio Español. Mientras formó parte de la primigenia gobernación de Nueva Castilla, los dos primeros ocuparon el título de tenientes de gobernador cuando fue elevada a gobernación de Quito. En 1540, sus 8 administradores tomaron el nombre de gobernadores. Finalmente, cuando el territorio fue elevado a presidencia o real audiencia, empezaron a ser llamados también presidentes. El último administrador español fue Melchor de Aymerich, que ocupó el cargo de jefe político superior de la provincia de Pichincha. O sea, estamos hablando de... Clarita. Por eso yo me permití y les dije, primero les voy a comentar de dónde sale este asunto de los gobernadores, ¿no? Dice, cuando la evolución política en los primeros años de vida republicana estuvieron marcados por la inestabilidad generada por enfrentamientos del poder entre sectores oligárquicos que llevaron a una situación de guerra civil casi permanente, dice, y consecuentemente a la sangría de los escasos recursos económicos para gastos militares, esta situación provocó la debilidad de los estados y el fortalecimiento de poderes regionales, al tiempo que impidió la concentración de proyectos políticos viables para la construcción de un Estado-nación. Entonces, porque son los pequeños reinos que se va haciendo con los gobernadores. Desde ahí. Y seguimos Carlos. con esto. Estamos hablando de desde 1845 y seguimos con los gobernadores. Y les comentaba como caso anecdótico cuando vino, que les decía yo, Humboldt, uno de los, Humboldt habla de los alcaldes, justo lo que tú te decías. Nombrado, en cierta manera, se supone que el alcalde era nombrado por la popularidad, pero
siempre le nombraba, ahí había la oligarquía, pues ahí le mandaba. Entonces, ¿qué resulta? Cuando el alcalde tenía un vestido especial en la época, le ponían un sombrero alto de madera. Eso está en todo el libro de Humboldt. Tenía un de madera, porque cuando pasaba por las calles, la gente le botaba manzanas, naranjas al famoso alcalde. Esa era la tradición. Esa es la tradición. Ese es nuestro país. Tenemos a Ya. Carlos. Sí. Por favor, Carlos. Ya no está. Carlos, Okay. Sí está ahí. El audio puede ser. no se te oye, Carlos. Audio. Nos ayudas con el audio, hijo. Bueno, hasta que arregle el audio tenemos a Joel. Joel, la pregunta. Hola, buenas noches con todos desde Buenas la noches. ciudad de Guaranda. Un gusto saludarles a los tiempos, Pedro José. Y bueno, y mi pregunta es, bueno, creo que ya diste un poco el preámbulo, Pedro José, o sea, más que todo a ti, que tú vas a ser nuestro presidente próximamente, entonces, ¿tú considerarías que se eliminaría el gobernador? ¿Debería eliminarse o se le debería dar algo que hacer? O tal vez, no sé, poner en realidad un gobernador no por cada provincia, sino por zonas, como decir, como ahora es la zona 3 zona 5 y todo eso. Yo creo que primero es necesario redistribuir las competencias. Definitivamente estos embajadores del poder central deben desaparecer, porque lo único que hacen es costarnos, crear estructuras que se prestan para la corrupción, para el tráfico de influencias. Lo estamos viendo en el presente. Me ha pasado. La tarde de hoy, de hecho, vi algunos gobernadores que venían de provincia a hacer la corte en Quito y todos vienen con la recomendación, el contrato que ya sale, a ganarse la voluntad del ministro, y esas cosas no nos sirven como nación, solamente sirven para favorecer las condiciones en las que suceden actos de corrupción. Entonces eso hay que cortar. Lo que sí creo es que los niveles de coordinación que cada vez tienen la posibilidad de funcionar mejor, con menos recursos gracias a la tecnología, pueden volverse más fuertes. Y en ese sentido, la colaboración entre gobiernos autónomos descentralizados, llámenle como quieran, en la forma de mancomunidades, de asociaciones, de federaciones, pueden generarse entre sí mismas coordinaciones por proyectos, coordinaciones por, digamos así, actividades específicas, llámense estas de orden logístico, la ejecución de proyectos puntuales. Por ejemplo, si tienes tú una carretera que de hecho yo creo que debería existir una supercarretera entre Quito y Esmeraldas. ¿Para qué te sirve el gobernador en la ejecución de la obra, en la supervisión de los peajes o en mantenimiento? De nada. Para lo único que te serviría es para el momento de la licitación ver cuál trata de ganarse un billete en la adjudicación. Entonces, para hacer bien la obra, necesitas el compromiso bien estructurado entre las provincias, para eso tienes prefectos. Una vez que tienes contratistas, para hacer la fiscalización, tienes que contratarla transparentemente y rendir cuentas transparentemente. En nada de lo que te acabo de decir, hablando de una obra que puede servir al mismo tiempo a dos ciudades, tienes un gobernador en ninguna parte. En ninguna parte. Marlon, Carlos, los que han tenido contactos con obras, saben que la tecnología nos puede ayudar a seguir en tiempo real el desempeño de la contratación y de la ejecución de las La obras. ley de la transparencia. Todo ahora Exacto. hay que poner en el SIGOP. O sea, ¿para qué? De hecho, Sí, lo que tenemos que... Exacto. Y de hecho, incluso más que eso. O
sea, podemos ir más allá con la transparencia en el ejercicio de estas obras y reemplazamos la opacidad que generan estos funcionarios que están ahí para el ejercicio mal entendido del poder. Yo sí los quitaría, propondría una reforma constitucional más bien para que en la cercanía el poder pueda estar más al alcance del servicio de la gente, pero haría que una reforma también obligue a que las cosas estén más abiertas y que las sanciones inmediatas por el incumplimiento de los funcionarios puedan ser ejecutables también de manera directa. Hasta que aprendamos con el tiempo a tener generaciones, o sea, hasta que seamos una sociedad más ética. Hay que ser duros con nosotros mismos, ¿no? Yo pienso que... Sí, es verdad. Yo pienso que, como tú empezaste diciendo, esta figura de la gobernación y cómo se está manejando, tiene la etiqueta de entidades autónomas y eso le dieron como un cierto toque de modernidad, pero es la misma estructura caduca, terrible. Entonces, lo que me parece a mí conveniente es que deben manejarse las provincias como que fueran unas pequeñas empresas. Por ejemplo, si el presidente quiere saber lo que pasa en todas estas cosas, asesores. ¿Para qué le nombra gobernador? Nómbrele asesor. O mande sus asesores y diga, es exactamente lo mismo. Porque ahora ¿cuál es el título de gobernador cuando es una persona que lleva y trae el pensamiento del presidente? Es un asesor. Y se acabó, y desaparece el título de gobernador y punto, ¿no? Y otra cosa, por ejemplo, siempre hay la pugna entre el alcalde y el prefecto. Es terrible. Entonces, debería ser solo una cabeza el alcalde y el famoso prefecto debería ser una subdivisión nada más, pero de la misma alcaldía, un departamento, ¿no? Yo no sé qué ustedes piensan, pero yo sí tengo una pequeña, perdón Joel y perdón Israel si les interrumpo un segundo, pero yo sí he estado estudiando un tema que todavía no es propuesta, pero que si quieren les hago un spoiler chiquito de lo que estoy pensando proponer. Verá, yo siento que los prefectos tampoco están ya cumpliendo realmente una función completa. Yo creo que el producto del trabajo mancomunado de las alcaldías puede generar delegaciones específicas en un funcionario o funcionarios ocasionales que desarrollan proyectos en común para las alcaldías. Por ejemplo, cuando ustedes tienen los tramos que conectan cantones con cantones entre zonas urbanas, tienen vías que hoy administran las prefecturas, pero en realidad por sí mismas no justifican la institucionalidad de la prefectura, porque son proyectos puntuales. Lo que necesitan son administración puntual, por lo tanto, y no de una entidad pública por sí misma. En ese sentido, yo no creo que solo deben marchar realmente los gobernadores como los conocemos, sino que tenemos que reestructurar la lógica de las prefecturas. La prefectura puede funcionar como una mesa accidental. Yo a alguien les he contado por ahí la experiencia que tenía en dos ONGs, la Asociación Ecuatoriano-Alemana y la Sociedad de Lucha contra el Cáncer. Dos entidades que de hecho se manejan súper exitosamente, y digo exitosamente porque a pesar de que han tenido a lo largo de 100 años la una y cerca de 62 años la otra, muchos problemas, muchos enemigos políticos, circunstancias en las cuales básicamente han llegado a ser destruidas y se han vuelto a levantar y cada vez más fuertes, más vigorosas, económicamente mejor sustentables para dar beneficio a más gente. Y son administradas con juntas accidentales que reúnen a personas con competencias específicas. Un consejo provincial, por ejemplo, hoy, bajo el esquema del COTAT, se reúne en una mesa en donde están los alcaldes, en donde están las juntas y en donde está el prefecto. Pero al final, perdón que utilice este término, el man o la man de la película es el prefecto o la prefecta. Porque hay cosas que están en su capacidad de giro. Hay una chequera que solo tiene el prefecto y con la que reparte el naipe entre los alcaldes, generando un espacio de poder que le sirve al que está sentado ahí en esa chequera y normalmente no le sirve a las personas que viven en los municipios, que viven en las parroquias, a la gente que vive dentro de la jurisdicción. Entonces, tal vez esta chequera accidental podría funcionar como en esas ONGs
provocando la reunión, provocando las decisiones, provocando, por lo tanto, además una supervisión concurrente con muchos ojos encima de lo que hace quien cumple las funciones de proyecto provincial. Para eso se puede tener, de hecho, es una oficina que no tiene jefes en los miembros de la mesa, porque ninguno de los alcaldes es el jefe del ejecutor. Ese prefecto, como yo le concibo, gobernador, tal vez hay que buscarle, de hecho, tal vez es tiempo de buscarle incluso un nombre propio a esa función. Es un ejecutor, es un ejecutivo para los municipios. De todas las obras complementarias que se necesitan para activar las zonas rurales de los cantones que no administran los alcaldes dentro de las zonas urbanas de los cabildos, que deberían ser más urbanos, que pueden darles conectividad, transporte, mejorar la logística, llevar a cabo los proyectos de riego, los de protección de cuencas, que no manejan los alcaldes como ejecutivos urbanos, pero que tienen que tener los ojos puestos encima de estos otros ejecutivos que podrían ser los provinciales. Claro, esto les quita poder a los que son prefectos o quieren ser candidatos a prefectos, pero le devuelve por participación más directa el poder a las personas que forman parte de la colectividad. Entonces tenemos cómo pedir mejores cuentas respecto de proyectos puntuales que se vuelven más visibles para todo el mundo. Es una reforma política soñadora, a los políticos probablemente no les va a gustar mucho, porque les quita poder, pero en cambio le devuelve a la gente poder y le da transparencia a la administración. Le quita poder al poder central también, porque cuando se sientan los alcaldes para decidir lo que es conveniente para la mayoría de gente en la provincia, le quitan el poder de giro a la decisión del poder central, que normalmente tiene además la chequera del Ministerio de Finanzas, de la que dependen los presupuestos de la provincia y de los alcaldes. Es un ejercicio más exigente, pero es un ejercicio que va al valor intrínseco de la democracia y de la participación. Pero es una apuesta, como les digo, es solo un pequeño spoiler de una cosa que estoy empezando a pensar. Es que es la lógica. La razón no pide fuerza. Ya no se puede mantener esas viejas estructuras. Porque primero es ilógico, el uno tiene más poder que el otro, es una guerra de poderes, el uno quiere hacer lo que está haciendo el otro, es un despilfarro de recursos porque son secretarias y son choferes y son autos y es una cantidad de cosas y asesores. Entonces, no, pues, o sea, estamos hablando de que el país ahorita, lamentablemente, siendo un país tan rico, ¿no? Estamos tan empobrecidos que da lástima, ¿no? Pero entonces, no hay que pedir solo que los de abajo nos ajustemos los cinturones, también los de arriba, pues un poquito que se ajusten, eso nomás. Israel. Sí, bueno, claro, este tema de las gobernaciones sí debe ser considerado a futuro, ¿no? Como dijo Joel, nosotros aspiramos que Pedro sea nuestro futuro presidente y se debe trabajar en eso, porque hay recursos financieros desperdiciados e infraestructura subutilizada. Como una experiencia, nomás les cuento, yo cuando estuve en una función pública, asistí a un par de reuniones con el gobernador de aquel entonces, pero estas reuniones eran prácticamente para organizar las marchas en respaldo a un gobierno de turno. A ver, tú director de tal institución, tienes que llevarme 2 buses, tú por acá 3 buses, tú por acá 4 buses. O sea, se convierte en eso. Y no sé si la justificación de tener esta dignidad sea para eso, sea para mantener las bases políticas y mantener un gobierno allá arriba, más no para coordinar actividades que vayan en pro del desarrollo de una provincia. Eso es verdad. Bien dicho. Entonces, manos a la obra, porque hay que reestructurar, hay que presentar, o sea, hay que lanzarse. ¿Qué estamos? Siempre estamos esperando que otro tire la piedra. No, pues uno mismo tiene que empaquetar la piedra y de una vez, porque no Pero hay no digas, más. no digas tirar piedra justo en este tiempo, verás, que van a decir que estás de sediciosa.
Qué terrorista. bárbaro. Pero y yo ni habiendo sido, qué bestia, pitoniza, les dije, cuando aparezcan los problemas, el vandalismo, los muertos, y apareció ese muerto en Cotopaxi, y dije, Dios mío, ¿para qué hablé? ¿Ves? ¿Quién se va a hacer cargo de eso? La pobre esa señora que está atacada, violada, violentada, que ha estado esperando un taxi en Oyacoto, en no sé dónde, ahí está. Entonces, lo que pasa es que se mezcla, y yo le dije, es peligrosísimo porque se mezcla el vandalismo. ¿Cómo se puede? No se puede controlar eso. Es terrible. Entonces, si siguen con ese juego, el costo para el país es enorme, es enorme. Yo les decía a los chicos, tuvimos un año de pandemia. Mucha gente cerró hasta los negocios, quebrados. Empiezan a reestructurarse haciendo créditos y todo. Otra vez paros y otra vez huelgas. Entonces, ¿cuándo salimos? ¿Cuándo reaccionamos? ¿Cuándo pensamos en el resto? Es bien duro. Joel, Bueno, a mí me gustó la parte que habla la doctora acerca de que las instituciones deberían ser vistas como empresas. Y bueno, y Pedro José también toca el tema y creo que es lo más adecuado que deberíamos de hacer para que trabajen bajo resultados. Porque yo les hablo, Correcto. por ejemplo, nosotros vemos aquí en Bolívar instituciones como el Ministerio de Producción, las direcciones de estas del SECAP, o sea, eso del SECAP, también hay otras entidades, por ejemplo, como el CONADIS y, y el Ministerio de Turismo, sobre todo, que prácticamente no sirven para nada. O sea, Claro, no así tienen es. ningún proyecto, no sacan adelante nada, porque aquí en Bolívar yo he visto, hay pequeñas industrias, todo, pero ellos no lo fomentan, no tratan de sacarlos adelante. En Bolívar también tenemos destinos turísticos bonitos, como Facundo Vela, que yo hace poco tuve la oportunidad de conocer. Es un clima muy agradable como el de Baños, pero son No me destinos que digas están eso. perdidos. Entonces, son cosas que están ahí botadas. Y lo que digo es que deberían trabajar bajo resultados para que puedan seguir estando ahí los directores y todos los técnicos y todas las personas que ahí trabajan. Debería ser. Muy bien. Muchas son, gracias. Un tremendo son aporte suyo. instituciones simplemente que sirven para mantener personas burócratas ahí, porque es Están verdad, esperando el viserazo, En hijito. Guaranda Están esperando el tienen, como dice viserazo que les Joel, digan haga o no haga. o sea, el Ministerio de Turismo, los que trabajan ahí no son empoderados en eso. Y muchas de las personas no tienen ni siquiera conocimiento ni título afín en turismo, como por ejemplo aquí en Riobamba, el Vladi, por ejemplo. Él conoce muchísimo de lo que es turismo y pasa en eso, entonces él vive de esa actividad. Entonces una persona que está en ese ambiente ya conoce y tiene ideas para poder presentar proyectos o crear empresas públicas de turismo, por ejemplo, en los municipios, en Bolívar, en Chimborazo, en el oriente. Pero la gente que está trabajando ahí es simplemente puesta a sí mismo a dedo y por compadrazgos y favores políticos, y eso pasa en todo el país, y esas instituciones no hacen nada, solamente cobran sueldo, tienen carro, vehículos, se van como decía igual Israel, apoyar a tal gobierno o al gobierno de turno en Quito, en las marchas, y nada más. Así es. A ver, tenemos Víctor, tenemos Mito. Mito, estabas desde hace un rato levantando la mano. Cuenta. Buenas noches con todos. Bueno, poniéndolo en palabras crudas, la gobernación y sus séquitos son puertos que salen sobrando prácticamente. Otra cosa más, en el tema de esto de las protestas, en el muerto del que hablaban, aún no se sabe bien el cómo fue ni qué fue lo que pasó en sí. Dicen que se cayó una Se cayó camioneta, pero del dicho al hecho,
Ya, y lo otro, por ejemplo, en el tema de las señoras que salieron, que están promocionando que la violaron y todo lo demás, es algo en lo que no hay que sorprenderse. Eso ya es cuento de todos los días aquí. Y toma en cuenta una cosa, con tanto policía, tanto militar, ¿hicieron algo? ¿Cómo es posible que habiendo tanto policía, tanto militar en la calle no puedan controlar algo así? Si hay tantísima gente de esos que andan vestidos de civil que pueden andar metiéndose por todos lados para agarrar a la gente que está haciendo los alborotos, los problemas. Pero lo están haciendo, no, ¿verdad? ¿Para qué están esas autoridades ahí? Sí, la verdad. Víctor, ¿usted quería hablar? El audio. Muy buenas noches, amigos, con todos. Pedro, muy buenas noches. Escuchando tanta corrupción que existe, polémicas y todo, desde mi punto de vista sería algo sencillo por parte del gobierno, ¿no? Como si bien es en las próximas elecciones vamos a tener de presidente a Pedro José, yo propondría que de cada uno de los ministerios se delegue a una persona para que formen equipos, tanto del Ministerio de Turismo, de Obras Públicas, de Medio Ambiente, todo esto, que se forme un equipo para que no exista, si existe un proyecto, no existan las trabas que el Ministerio de Medio Ambiente no autorizó esto. Todos hacer un solo equipo e ir perdón, alguien se desmayó por ahí. Bueno, ir a territorio, investigar y analizar las necesidades que tienen cada uno de los sectores de nuestra sociedad, de nuestro país, para poder dar cumplimiento a lo que, si bien es desde el Estado, el gobierno puede ejecutar cada una de las obras y con eso vamos a eliminar todo lo que hemos venido hablando al respecto. Ese es mi punto de vista. Carlos, veamos si que ya vale el micrófono, estimado. No, Carlos, todavía estás de chico silencio ahí. Jofre. Buenas noches con todos, buenas noches. La verdad, coincido con la opinión de Pedro José en tratar de buscar una estructura diferente en la cual se pueda prescindir de estas estructuras como el Consejo Provincial, porque en todos los organismos que tiene el Ejecutivo, también en territorio, también tienen todos los GAD hoy en día, que es lo que los gobiernos de último de turno han buscado pasarles las competencias. Hablamos como gestión de riesgos, hablamos como departamentos de turismo y así ciertos otras funciones o así departamentos que ya cumplen las mismas funciones y al final duplican en territorio las acciones que deben asumir cada uno de estos, ¿no? Entonces sería bueno trabajar esa propuesta para ver si desde su lado Pedro José en una candidatura futura pues se plantea eso como una propuesta que se pueda ya cumplir, ¿no? Para no doblegar esfuerzos, porque al final se tiran la pelotita, ¿no? Es que, bueno, aquí en mi ciudad mismo se ha visto que cuando les toca hacer una obra, no, es que no le compete al municipio porque es territorio del gobierno provincial, porque no le compete al uno, no le compete al otro, e incluso para una simple fiesta muchas veces uno sale por un lado, el otro sale por otro lado, hablando de las acciones que ya se ha visto acá, cómo hemos podido ver que no se pueden poner de acuerdo en algo. Entonces, si ya cada uno tiene sus competencias, no estaríamos esperando que deriven responsabilidades del uno al otro. Esa es mi opinión. Es la verdad. Ese es un tema interesantísimo porque miren, estamos como decir metiendo el dedo en la llaga, ¿no? Estamos viendo las falencias
que tiene todo el estamento administrativo, en donde, fíjese, son las filtraciones, ¿no? Las filtraciones de dinero, filtraciones de recursos, filtraciones de decisiones importantes, porque muchas veces por pugna, yo he visto, por ejemplo, en ciertas provincias, por pugna entre el prefecto y el alcalde, a veces una obra importante no se hace. Entonces, no tiene Más allá de sentido. eso, en dividir los recursos también, en dividir los recursos, porque le das recursos al Consejo Provincial para una parte de turismo que no la puede hacer porque es competencia del municipio. Le das recursos al municipio que no le avanza tampoco y al final no termina siendo ninguna de las dos instituciones. Nadie hace. Es lo que ya se ha visto, basado, como decía Pedro José, basado en lo que ahora ya necesitamos. Una nueva estructura sería cuestión de estudiar y analizar qué forma se le daría ya a ese tipo de competencias, ¿no? Ahora les cuento que de entrada nosotros tenemos que empezar reformando este librito que se llama la Constitución. Tenemos que reformar. Aquí hay un montón de huecos, un montón de cosas que son los que permiten toda esta vaina. Pedro. Carlos está desde hace un rato levantando la mano, nos escribió en el chat. Carlitos, Pregunta, dígame. dice, lo que les quería comentar es que en el actual Código de la Democracia, mencionen los artículos 100 y 153, mencione la elección de gobernadores por votación popular. Mi consulta para el doctor Freire es si es algo que se viene a corto o mediano plazo. A ver, en realidad, Carlos, a lo que se refiere el código en estos asuntos no es a los gobernadores de los cuales estamos hablando. A lo que se refiere el código es a los gobernadores que elige la ciudadanía para las provincias que formen regiones, al unirse entre ellas para formar regiones. Una estructura política que está prevista en la Constitución, pero que todavía, de hecho, no ha cobrado forma y quién sabe si en algún momento realmente llegue a estructurarse. El Estado, a partir de la Constitución de Montecristi, dejó abierta varias opciones. Yo les considero opciones porque no tengo certeza de si ese era realmente el plan de implementación de la estructura del Estado a nivel constitucional, de la creación de 7 regiones en el país, Sí. horizontales, que de una u otra manera agrupaban lo que son las jurisdicciones de las provincias en unas jurisdicciones más amplias que podían manejar recursos en unos baches, en unos bloques más grandes, y que para administrarse sí necesitaban ir a una elección popular de esta figura de gobernadores. Entonces, el Código de la Democracia lo que anticipa es que eso, de una u otra manera, iba o se pensaba que iba a suceder. En el momento presente, dada la dinámica política y demás, en la cual incluso se cuestiona la estructura del Estado respecto específicamente de la función de transparencia, puntualmente respecto del Consejo de Participación Ciudadana, de una manera, diría yo, casi consensuada entre la mayoría de fuerzas políticas. Pensaría que estos asuntos vale la pena también traer a la discusión pública, dado que ya estamos en el año 2021 y desde el 2008 que la figura un poco se preveía, y a pesar de que la conserva todavía el Código de la Democracia, es como un sueño de alguien que escribió la Constitución de Montecristi que en la práctica no ha sido tomada en cuenta realmente en el ejercicio de la política. A eso es a lo que se refieren el 100 y el 153 cuando hablan de la elección de gobernadores. Pero sí hay que reformar la Constitución o volver a la del 98 y arreglarle, porque es más coherente que esta. Claro que hay que modernizarle, hay que hacerle unos cambios, pero esta sí que, o sea, ya tiene un montón de cosas que realmente, Dios mío, es la puerta para toda la corrupción que ha habido. Yo sí haría Elección otro. indefinida para Pedro José. No, eso sí que no, nunca. Verás, y eso sí estemos claros. Cuando seamos poder, lo primero que tenemos que tener claro es que tenemos que llegar siendo una organización que tenga fuerza suficiente para que ninguno de nosotros necesite pensar en ser reelegible, porque entre cualquiera de nosotros va a haber todos los reemplazos para todas las funciones. Ninguno es eterno ni tiene que pensarse eterno. Lo que tenemos que tener es mucha gente con la capacidad de cumplir la misión.
una estructura lineal. Sí. Eso es lo más sensato en este En tiempo. en el chat tenemos una pregunta o algo. Bueno, Juan Diego nos dice buenas noches. Al hablar de que las provincias sean como empresas, también podrían verse como una autonomía o como en su momento quería ser Neboden con Guayaquil. Guayaquil independiente o entendí mal. Es que las provincias son autónomas, claro, tienen autonomía. Por eso es que pienso yo, que ya estamos con una organización caduca. Ya estamos, y hasta, yo decía, hasta, les voy a comentar, por eso es que puse al comienzo, vean, estamos con una estructura de 1540, por favor, ya pues estamos ustedes mismos, estamos ya totalmente modernos y todo, y seguimos con unas estructuras totalmente caducas. Esas cosas hay que cambiar, hay que modernizar, tiene que ser más ágil, más activo, más dinámico, no quedarse porque son entrampados, las decisiones se entrampan. Que el prefecto, que el alcalde, que el gobernador, que el asesor, que el ministro, y en cada trampa es un problema, porque cada trampa piden plata y todo es un rebulicio, entonces no se llega nunca a hacer la obra. Ya no, pues peor que juego de celdas. Hay que cortar todas esas celdas, hay que hacer un camino sin baches. Una gran avenida, que vayan a 180 los autos. Pero esa avenida yo no me voy por siempre la que camino a 60, 40, esa es la mía. Más lentito. ¿Alguna otra pregunta? Eso es, tenemos que trabajar durísimo, hay que trabajar durísimo. Todo es para ayer. O sea, no se puede decir recién en un año o 2 años voy a empezar. No, con todas estas cosas que vamos viendo, con todas estas, hay que tomar nota y hay que empezar a reestructurar lo que verdaderamente tiene que ser, lo que las leyes deben decir en nuestro país. Hay que cambiar, hay que hacer un montón. Fíjese que cuando salió la Constitución esta del 2008, yo recuerdo que en la última hoja de la Constitución se deroga la ley fulana, se deroga, bueno, derogaron siquiera unas 40 leyes, ¿no? Y de muchas de ellas totalmente prácticas y totalmente buenas. Yo les voy a contar, había una ley que se llamaba del FEIREP. Era una ley que tenía 9 o 10 hojas. Era un folletito la ley del FEIREP, ¿no? Esto fue en el año 2000, 2002, 2003. Todavía hasta esa época, antes de Correa, había la ley del FEIREP. Entonces, cuando llegaron, ya en esa época, Codo Sinclair, Mazar, la Troncal, no sé cuánto, entonces, simplemente en la presidencia o en la asesoría, lo que normalmente se decía es, a ver, ¿cómo va? Muy bien, perfecto, qué lindo su proyecto. ¿Y cómo se va a financiar? Entonces, los señores, por ejemplo, de Codo Sinclair, en esa época decían, no hay ningún problema, solo necesitamos que ustedes nos den una carta de aceptación, que el Estado acepta el proyecto. ¿Y saben para qué servía esa carta de aceptación? Para presentar en el exterior, en un banco, porque eran, perdónenme que les diga, eran empresas que estaban con el calzón puesto, no tenían un centavo, ¿no? Pero eran un titulazo y unos papeles en lino, con una carpeta linda que decía la empresa fulanito de tal, ¿no? No tenía ni en qué caerse muerto. Venían y pedían, solo necesitamos la carta de aceptación del gobierno.
Entonces, en ese tiempo, había la ley del FEIREP, había un artículo, creo que es el 8 o el 9, que decía, el Estado no podrá ser garante de ningún proyecto que venga de inversión extranjera. Entonces decía, señor, ¿dónde está la plata para que usted haga? No, que solo el papelito. Entonces, cuando llegó Correa, en esa época Correa era asesor de la Alexandra, vicepresidencia y luego fue... Alexandra, un segundito, un segundo nada más, súper rápido para hacer una precisión, mismo abonando a lo que tú estás hablando. El Ya. principio constitucional a la época es que la República del Ecuador no podía garantizar a nadie Correcto, producción, precio ni mercado respecto de correcto, ningún bien o servicio correcto. que adquiere el Estado. Ya, entonces para eso había esta FEIREP, se llamaba. Busquen la ley del FEIREP y les invito a que encuentren. Es una ley chiquitica, ¿no? Entonces venía la gente y la gente decía, no, señor, no le puedo dar la carta en que diga que su proyecto es maravilloso. No podemos. No podemos, porque cogían la carta, llevaban a un banco del exterior, esa carta servía de aval de garante y esa es parte de la deuda externa que estamos sentados pagando, señores, porque cuando llegó Correa sabía dónde estaba el kit. Lo primerito, apenas llegó a la presidencia, creo que a los 8 días mandó a derogar la ley del FEIREP. Y es más, la ley del FEREP decía, iba contra el ministro de Finanzas, decía el ministro de Finanzas todos los años había un porcentaje que debía bajar la deuda, a costa inclusive de cárcel para el ministro de Finanzas. Esa ley le bajaron, pero le cortaron de raíz, como muchas otras leyes que servían a aquel país eran ahí sí celdas que evitaban un montón de cosas. Entonces, todo eso hay que reestructurar, hay que ponerse a analizar de cosa en cosa. Ahora, por ejemplo, vean ustedes, todo es, cuando se va a las provincias y todo, es una guerra terrible. Ya parece que estamos viviendo lo que cuando se ven en las películas estas del futuro, que dice que la gente va a pelear por el agua. Esas juntas de agua de las provincias, Dios mío santo, esa sí es una guerra, ¿no? Porque hay plata por abajo, los que tienen las grandes haciendas quieren tener más agua que los que no tienen, a los chiquitos que tienen el terrenito no le quieren dar sino 4 gotas de agua cada semana, es un rebulicio. Entonces, todas esas cosas antes se regulaba, había una claridad en esos documentos para regular, que no había dónde, ¿no? Estamos hablando de que antes había, por ejemplo, el código penal, el procedimiento penal. Dios mío, hasta un primer alumno del primer curso de Derecho ya sabía cómo funcionaba. Ahora es un misterio, ¿no? Es un enredo de cosas, pero todo es una colada, ¿no? Y luego, después de que el abogado, después de quemarse las pestañas, logra más o menos organizar el proceso para que su defendido, que es el inocente, pueda salir inocente, ¿no? Entonces, hay, como yo digo, Dios mío santo, pero ¿cómo se inventaron este proceso abreviado? Entonces, el que comete el error, el que comete el crimen, dice, sí, yo le maté, pero le maté nomás, no fue mi culpa, solo le maté. Entonces, como se declara culpable, usted se declaró culpable, entonces no, ya no tiene 20 años, tiene 2 años nomás, porque se declaró culpable. No, ya es una maravilla, usted reconoce la culpa, entonces solo tiene 2 años, en vez de 20, tiene 2. Y luego le revisan el proceso y dice, no, le quitamos los 2 años de cárcel y para que se presente cada 15 días, media horita. Y se acabó. Y no hay reparación al daño, no hay nada. ¿Qué tal? Esa es la ley ahora. Es una vergüenza. Entonces, nadie tiene miedo
de cometer un delito, porque ya está garantizada la libertad, ya está garantizado de que no pague la indemnización que le debe al que le causó el daño. Entonces, ¿cómo seguimos sentados en las mismas leyes absurdas que tenemos ahorita? Jamás, pues. Alguien tiene que hacer algo. Entonces nos quejamos de que nos vienen a robar y resulta que el que nos roba ya ha tenido 20 detenciones. Porque no hay forma. Por más que sea el fiscal, por más que el fiscal diga a este infeliz, yo le quiero meter preso, ¿cómo le mete preso si la ley no le permite? Es una burla, señores, así no podemos vivir. No podemos vivir. Eso es que les dejo en reflexión. Les dejo en reflexión porque realmente hay un montón de cosas que cambiar. Hay un montón nos saltamos de los gobernadores, ya estamos en lo penal, pero seguimos conversando. Hay que hacer otro taller de eso, vuelta. Tenemos de hecho, yo creo para que largo. o sea, el FEIREP sobre los otros fondos que se hicieron, cuándo estos fondos son bien usados, cuándo son mal usados, cuándo es prudente pensar en ellos, cuándo no. Tenemos felizmente mucho para hablar. De hecho, yo os voy a dejar, estoy un minuto tarde, acabo de notar, tengo que pasar a otra reunión, pero de nuevo agradecerte, Alexandra, brillante como siempre, Marlon, con buena voluntad, Víctor, un abrazo, tenemos que vernos esta semana. Carlos, un saludo a la distancia, Joel, a Clemencio, a todos, un abrazo, Israel, gracias por estar aquí ahora. Yo me despido por hoy. Un abrazo a todos. De deber para todos, piensen en algún tema, algo así que les moleste, que verdaderamente ya de estas leyes ya nos tienen hartas para seguir conversando y ver las potencialidades, a ver qué es lo que tenemos que hacer y qué cambiar. Defensa del consumidor y defensa del usuario de servicios públicos. Ya. Pedro, no te olvides de firmar el cronograma, por ahí tenía ya la Yoma. Para presentar, porque el día sábado por feriado no va a haber taller, me dice el expositor, y ya le aplazamos al miércoles. Y desde ahí empieza ya el cronograma de noviembre. Bueno, ahí es igual el domingo en la noche, como el lunes sería, pero el domingo en la noche tipo 8:30 no tienen nada que hacer, por ahí vamos a estar conectados también. Claro que sí, no hay problema. Entonces nos vemos con todos. El domingo. Hasta el día. Bueno, buenas noches. Una buena noche con todos. Saludos, buenas noches. Chao con todos. Buenas noches. Saludos. Qué bárbaro, nos jalan la lengua y vean cómo estamos, dale. Bueno.